El micrófono chilló cuando Rocío lo arrebató del atril. Sus dedos, curtidos por el sol y la tierra de San Cristóbal de los Alerces, se aferraron a él como si fuera un arma. «Esta tierra no se vende». Su voz resonó en la plaza central, rebotando entre los edificios coloniales. «Es nuestra herencia, nuestro futuro». La multitud rugió. Docenas de carteles improvisados se elevaron, mecidos por el viento cálido de mayo. «No al resort» y «San Cristóbal no se toca» se leían entre la marea humana. A sus 26 años, Rocío Mendoza era la administradora más joven que había tenido el municipio, la hija de agricultores que había estudiado gestión ambiental para volver y proteger el lugar que la vio nacer. A lo lejos, un Audi negro se detuvo. El sol arrancó destellos de sus ventanillas polarizadas. «Ya llegó el diablo», murmuró alguien cerca de ella. Las puertas del vehículo se abrieron y emergió él. León Moretti. «¡Alto! Deporte imposible», con un traje azul marino que parecía haber sido cortado del mismo cielo que ahora contemplaba con desdén. Su cabello negro, peinado hacia atrás, brillaba como obsidiana pulida. La sangre de Rocío hirvió. Este era el hombre que había comprado la reserva natural para construir un resort de lujo. El extranjero que creía que todo tenía precio. «Continúa, por favor», dijo León con una sonrisa ladeada, acercándose al grupo. Su acento delataba sus orígenes europeos, mezclados con un dejo latinoamericano que no lograba ubicar. «Me encanta el folclor local». Rocío apretó los dientes. «¿Folclor? ¿Así llama a nuestra lucha por sobrevivir?» León avanzó entre la multitud que se abría a su paso como el mar ante un depredador. Sus ojos, del color del whisky añejo, escanearon a Rocío de pies a cabeza. Se detuvo en sus botas gastadas, en sus jeans desgastados, en la camisa de cuadros arremangada hasta los codos. Y finalmente, en el fuego de su mirada. «Señorita Mendoza, ¿verdad?» Su voz era terciopelo envenenado. «He oído hablar mucho de usted». «Y yo de usted, señor Moretti». Rocío bajó del improvisado escenario para enfrentarlo. El millonario que colecciona pedazos de naturaleza como quien compra juguetes. La tensión chisporroteó entre ambos. La plaza entera contuvo el aliento. «Prefiero verlo como inversión en el futuro». León extendió los brazos. «¿No es eso lo que todos queremos? ¿Progreso? ¿Progreso?» Rocío soltó una carcajada amarga. «Así llama a destruir nuestra reserva natural, a contaminar nuestros ríos, a expulsar a familias que han vivido aquí por generaciones». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. León arqueó una ceja, visiblemente irritado por primera vez. Desde el fondo de la plaza, un hombre de traje barato y sonrisa falsa se abrió paso. Sergio Bárcenas, el secretario de Desarrollo Urbano. Un títere conocido por todos, que cambiaba de dueño según el viento político. «Vecinos, vecinos», intervino Sergio con voz melosa. «El señor Moretti ha venido a traer prosperidad, trabajo, turistas con dólares en los bolsillos». «¿Y cuántos de esos dólares terminaron en el tuyo, Sergio?», espetó Rocío. La multitud estalló en risas. El rostro de Sergio se contrajo en una mueca de odio puro antes de recomponerse. León observaba el intercambio con expresión divertida. Sacó un pañuelo de seda del bolsillo y se limpió un polvo invisible de la manga. «Señorita Mendoza», dijo finalmente, «admiro su pasión, pero me temo que confunde desarrollo con destrucción. Y usted confunde un pueblo con una oportunidad de negocio». Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Era como si dos fuerzas primordiales colisionaran, fuego contra hielo. León sonrió lentamente. «¿Por qué no continuamos esta conversación en privado? Podría mostrarle los planos, explicarle cómo... ¿Mostrarme cómo piensa destrozar mi hogar?» Rocío negó con la cabeza. «Prefiero que lo explique aquí, frente a todos». La sonrisa de León se tensó. No estaba acostumbrado a que le negaran nada. «Como desee». Se aflojó la corbata con un gesto estudiado. «Pero si vamos a debatir, hagámoslo correctamente». Él silenció, cayó sobre la plaza. Incluso los pájaros parecieron contener su canto. Sergio, viendo una oportunidad, se acercó rápidamente. «Excelente idea.
¿por qué no organizamos un debate formal? La televisión local podría transmitirlo. El corazón de Rocío dio un vuelco. Sabía lo que intentaban, neutralizarla con formalidades, ahogarla en protocolo. ¿Tiene miedo, señorita Mendoza?, susurró León, acercándose tanto que pudo oler su colonia, una mezcla de sándalo y algo indefinible, salvaje. ¿De usted, señor Moretti? Rocío mantuvo su posición, sin retroceder un milímetro. ¡Jamás! La multitud contuvo el aliento. León sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces, está decidido. Se volvió hacia la gente reunida, alzando la voz. Invito a todos los ciudadanos de San Cristóbal a un debate civilizado con su valiente defensora, este viernes a las 8 de la noche. Los murmullos se expandieron como ondas en el agua. La señorita Mendoza y yo discutiremos el futuro de su hermoso pueblo. León la miró directamente. Y dejaremos que ustedes decidan qué visión prefieren. Sergio aplaudió entusiasmado. Lo transmitiremos en vivo. Todo San Cristóbal podrá verlo. Rocío sintió una trampa cerrándose, pero era demasiado tarde para retroceder. Nos vemos el viernes, señorita Mendoza, dijo León en voz baja solo para ella. Venga preparada. Y con eso, giró sobre sus talones y regresó a su Audi. La multitud se dispersó lentamente, comentando lo sucedido. Rocío se quedó inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas. Acababa de desafiar al hombre más poderoso que había pisado San Cristóbal. Y en el viernes, el mundo entero sería testigo. Mientras el auto de León desaparecía en la distancia, no pudo evitar preguntarse si acababa de cometer el mayor error de su vida, o si había iniciado una guerra que, quizás, valía la pena librar. Las luces del estudio improvisado cegaron a Rocío momentáneamente. El viejo teatro municipal se había transformado en un set televisivo con rapidez sospechosa. Dinero de Moretti, sin duda. 30 segundos, anunció alguien. Ajustó el cuello de su blusa, la única presentable que tenía, y respiró hondo. Frente a ella, León revisaba documentos con expresión aburrida, como si aquel evento fuera un mero trámite. El muy cabrón ni siquiera había sudado su traje. En 5, 4... Las cámaras comenzaron a grabar. El moderador, un locutor local visiblemente nervioso, lanzó la primera pregunta sobre sustentabilidad. León respondió con fluidez, citando cifras, estudios de impacto ambiental y promesas de ecoturismo responsable. Cuando terminó, sonrió directamente a la cámara. El auditorio aplaudió. «Su turno, señorita Mendoza». Rocío apretó los puños bajo la mesa. «Señor Moretti habla de cifras y promesas. Yo hablaré de realidades. Mi padre cultivaba esta tierra antes que yo. Mi abuelo también». Su voz tembló ligeramente, pero se recompuso. «La reserva natural alimenta nuestros acuíferos. Sin ella, San Cristóbal se convertirá en un pueblo fantasma dentro de una década, con o sin su resort de lujo». Silencio. Luego, aplausos dispersos. León inclinó la cabeza como quien reconoce un buen golpe. «Admiro su pasión por este lugar, pero con todo respeto, no cree que exagera. Mi proyecto contempla la preservación de...» ¿Preservación? Rocío soltó una carcajada seca. Qué conveniente usar esa palabra cuando ya ha talado 20 hectáreas para su estudio preliminar. Un murmullo recorrió la audiencia. La expresión de León se endureció brevemente. El debate continuó. Tenso, calculado, como un duelo de esgrima donde cada palabra era una estocada. Para sorpresa de Rocío, León parecía genuinamente preparado, incluso conocedor de temas ambientales. No era el empresario hueco que esperaba. Hasta que llegó la hora de las preguntas del público. Una mujer mayor, doña Carmen, se levantó con dificultad. «Señor Moretti, usted habla bonito, pero ¿alguna vez ha vivido como nosotros? ¿Sin agua corriente algunos días? ¿Cultivando lo que come?» León parpadeó, descolocado. «Bueno, Es fácil decidir sobre la vida de otros desde la comodidad», continuó la anciana. «Quizás debería conocer cómo vivimos antes de cambiarlo todo». El teatro entero asintió, y algo hizo clic en la mente de Rocío. «Doña Carmen tiene razón», intervino mirando directamente a León.
¿Qué tal si hace exactamente eso? Disculpe, la perplejidad cruzó su rostro perfecto. Un desafío, señor Moretti. Rocío se inclinó hacia adelante, olvidando las cámaras. Una semana, 7 días viviendo como un habitante más de San Cristóbal, sin lujos, sin privilegios, sin escapar a su hotel 5 estrellas cada noche. El público contuvo el aliento. León entrecerró los ojos. ¿Y qué ganaría yo con eso exactamente? Si lo cumple, yo personalmente apoyaré su proyecto. Las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. Jadeos colectivos. Incluso el moderador parecía aturdido. ¿Y si decido que tenías razón?, preguntó León, tuteándola por primera vez. ¿Si al final de esa semana considero que el resort es un error? La pregunta la tomó desprevenida. Entonces, abandona el proyecto. León la estudió durante un largo momento. Luego inexplicablemente sonrió. Trato hecho. El público estalló. Las cámaras giraron frenéticamente. El moderador balbuceaba intentando retomar el control. Rocío se quedó inmóvil, aturdida por lo que acababa de suceder. ¿Había ganado? ¿O acababa de cavar su propia tumba? Esto es ridículo. León contempló la pequeña casa de adobe con expresión indescifrable. ¿Aquí voy a quedarme? Rocío sonrió con malicia. ¿Demasiado humilde para su majestad? La vivienda pertenecía a su primo, temporalmente vacía mientras trabajaba en la capital. Una habitación, cocina-comedor, un baño básico y un pequeño patio trasero donde 3 gallinas picoteaban indiferentes a la crisis inmobiliaria del huésped. «He dormido en peores sitios», murmuró León, dejando caer su única maleta permitida. ¿El multimillonario internacional ha conocido la adversidad? ¡Qué sorpresa! León ignoró el sarcasmo y recorrió el espacio con curiosidad felina. Sus dedos, sorprendentemente callosos para un ejecutivo, rozaron las paredes encaladas. ¿Cuáles son las reglas exactamente? Vivirás como nosotros, trabajarás como nosotros. Rocío cruzó los brazos. Sin tarjetas de crédito, sin llamadas a tu ejército de asistentes, sin escapes nocturnos. ¿Y quién garantiza que cumpliré? León arqueó una ceja. Yo. Se apuntó al pecho. Seré tu sombra durante estos 7 días. La comisura de los labios de León se elevó. Vaya castigo. El comentario la desconcertó, pero no lo demostró. Primera lección de supervivencia en San Cristóbal. Conseguir comida. Señaló hacia afuera. El mercado cierra en media hora. Salieron a la calle polvorienta. El sol de la tarde caía implacable. León, obstinadamente vestido con pantalones de diseñador y camisa de lino, desentonaba como un pavo real en un gallinero. En el mercado, las miradas lo seguían. Para sorpresa de Rocío, León se desenvolvió con inesperada soltura, regateo incluido. Incluso saludó en perfecto español a doña Lupita, quien le regaló un chile extra para el caldo de la noche. De regreso, un grupo de niños jugaba fútbol con una pelota deshinchada. Uno de ellos, Miguel, tropezó y cayó aparatosamente frente a ellos. Rocío corrió hacia él, pero León ya estaba allí, arrodillado junto al pequeño. A ver ese raspón, campeón. Su voz, habitualmente afilada, sonaba sorprendentemente suave. No es nada, pero te propongo un trato. Llorar está permitido, rendirse no. Sacó un pañuelo ridículamente fino y limpió la herida con delicadeza. Miguel lo miró fascinado, como si en lugar de un pañuelo hubiera sacado una varita mágica. ¿Puedes seguir jugando?, preguntó León. El niño asintió, hipnotizado. Entonces, a la cancha. Lo ayudó a levantarse y le revolvió el cabello. Rocío observó la escena, desconcertada. Este no era el León Moretti que esperaba. Esa noche, mientras él dormía en la habitación prestada, Rocío se quedó en el sofá, despierta. ¿Estaba todo esto orquestado? ¿Era un acto calculado para ganarse a la gente? Tenía que serlo. Un ruido la alertó. León hablaba por teléfono en susurros, oculto en el patio trasero. Todo va según lo planeado, lo escuchó decir. Sí, está funcionando. Ella no sospecha nada. Una pausa. No te preocupes, ella va a descubrirlo pronto. Su voz se volvió grave. Y entonces,
Me odiará. Rocío retrocedió en silencio, el corazón martilleando contra sus costillas. Su instinto tenía razón. Esto era una trampa, y ella había caído de lleno. Amaneció en San Cristóbal, con un cielo naranja que parecía incendiarse. El tercer día de la apuesta comenzaba. Rocío observaba desde la ventana cómo León, increíblemente, intentaba encender el fogón para preparar café. Sus dedos, que seguramente estaban más acostumbrados a firmar contratos millonarios, luchaban con los cerillos. «Maldita sea», murmuró él cuando la llama se extinguió por tercera vez. «El gran conquistador de mercados, derrotado por un cerillo», comentó ella, recostada contra el marco de la puerta. León la miró por encima del hombro. El amanecer dibujaba sombras doradas en su rostro sin afeitar. «¿Vienes a burlarte o a enseñarme?» «Depende. ¿Qué gano yo? La satisfacción de no envenenarme con mi propio café». Rocío sonrió a su pesar. Se acercó y le arrebató los cerillos. «Así no», dijo, rozando accidentalmente sus dedos. Un hormigueo le recorrió el brazo. «Observa y aprende, millonario». Con un movimiento experto encendió el fogón. La llama azul surgió como un pequeño milagro cotidiano. «El truco está en protegerla del viento con el cuerpo», explicó, repentinamente consciente de su proximidad. León asintió, estudiándola con una intensidad que la desconcertó. Por un momento, el silencio entre ambos vibró con algo más que antagonismo. «¿Quién te enseñó?», preguntó él, rompiendo el hechizo. «Mi padre». Dio un paso atrás, incómoda por la familiaridad repentina. «La lección de hoy es en la escuela primaria. Necesitan arreglar la valla del patio». «¿Y ese es mi castigo del día?». León sonrió, divertido. «Lo llamas castigo, nosotros lo llamamos vida cotidiana», señaló la cafetera. «Apúrate, señor ejecutivo. La maestra Consuelo odia la impuntualidad». «Más a la izquierda, señor Moretti». La maestra Consuelo, una mujer diminuta con voz de sargento, dirigía la operación como un general ante la batalla definitiva. León, con las mangas arremangadas y sudor perlando su frente, sostenía un poste de madera mientras los niños lo miraban boquiabiertos. Rocío, sentada bajo un árbol cercano, fingía leer unos documentos del ayuntamiento. En realidad, no podía apartar la mirada de la escena. Para su sorpresa, León trabajaba sin quejarse. Sus manos, que ella había imaginado suaves e inútiles, manejaban las herramientas con inesperada destreza. Su espalda, marcada bajo la camisa empapada, revelaba un físico forjado por algo más que un gimnasio de lujo. «¿De dónde vienes realmente?», murmuró para sí misma. Durante el almuerzo, sentados bajo la sombra de un ahuehuete centenario, los niños rodearon a León como abejas a la miel. Él les contaba historias de ciudades lejanas, adaptando su lenguaje sin condescendencia. «¿Y has visto ballenas de verdad?», preguntó Miguel, el niño del raspón. «Una vez, en Alaska». León dibujó la forma en el aire, tan grande que su cola salpicó agua suficiente para llenar esta escuela. Los pequeños jadearon maravillados. «¿Y por qué quieres destruir nuestra reserva si te gustan tanto los animales?». La pregunta, directa como solo podía serlo la de un niño, cayó como una piedra en agua tranquila. El silencio se expandió. Incluso Rocío contuvo la respiración. León observó al pequeño con una expresión indescifrable. «No quiero destruirla», dijo finalmente. «Quiero protegerla, pero también quiero que el mundo la conozca». «¿Y no puedes hacer las dos cosas?», insistió Miguel. León intercambió una mirada breve con Rocío. «Tal vez», respondió, «si encontrara el modo correcto». Esa tarde, mientras caminaban de regreso, un silencio extraño flotaba entre ellos. No era la tensión hostil de días anteriores, sino algo más complejo, como si ambos estuvieran recalculando sus posiciones. «¿Dónde aprendiste a trabajar así con las manos?», preguntó ella finalmente. León tardó en responder. «Mi abuelo era carpintero en Sicilia», dijo al fin. «Antes de que mi padre hiciera su fortuna. Los veranos me enviaba con él para aprender el valor del trabajo». Sonrió con melancolía. Lo odiaba entonces. «¿Y ahora?». «Ahora entiendo que intentaba protegerme de convertirme en...». Hizo un gesto vago hacia sí mismo. «¿En qué?». «En alguien como mi padre». La confesión flotó entre ellos.
inesperada y desconcertante. Al atardecer, sentados en el pequeño pórtico, León preparó café. Esta vez encendió el fogón sin ayuda. «Cuéntame de tu padre», pidió mientras servía las tazas humeantes. Rocío tensó los hombros. La pregunta tocaba una herida abierta. Murió hace 5 años. Miró hacia las montañas doradas por el ocaso. Hubo un derrumbe en la ladera norte, donde ahora planeas construir tu spa de lujo. León palideció visiblemente. No lo sabía. El suelo es inestable allí. Su voz se quebró ligeramente. Se lo advertimos a la compañía que hacía estudios preliminares. Nos ignoraron. Un silencio pesado se instaló entre ellos. «¿Qué compañía?», preguntó León finalmente. Rocío lo miró directamente. «Consorcio Moretti Desarrollos». El color abandonó completamente el rostro de León. Sus manos se crisparon alrededor de la taza. «Mi padre», murmuró, «tu imperio familiar». Rocío se levantó bruscamente. «La misma empresa que ahora quiere embellecer San Cristóbal». «Rocío, yo no...» «No sabías, ya lo dijiste». Su voz era hielo puro. «O tal vez sí sabías, y por eso estás jugando a este teatro de humildad». La acusación quedó suspendida entre ellos como un cuchillo. Por un instante, ninguno se movió. Luego, inexplicablemente, León acortó la distancia entre ambos. Estaban tan cerca que podía contar sus pestañas, oler el café en su aliento. Por un vertiginoso segundo, Rocío pensó que iba a besarla. «¿Interrumpo algo?». La voz de Sergio Bárcenas los sobresaltó. El funcionario los observaba desde la calle con una sonrisa torcida y una botella de tequila en la mano. «La fiesta patronal ha comenzado», anunció, evidentemente ya afectado por el alcohol. «Pensé que nuestros ilustres adversarios querrían asistir». Sus ojos vidriosos se posaron en la proximidad entre ambos, aunque quizás prefieran continuar su debate en privado. El doble sentido hizo que Rocío retrocediera como si la hubieran abofeteado. «Iremos en un momento», respondió con frialdad. Sergio se encogió de hombros y se alejó tambaleándose. Cuando desapareció, el momento entre ellos se había esfumado. «Tu padre», comenzó Rocío. «No soy mi padre», interrumpió León con una intensidad que la sorprendió. «Y hay cosas sobre esa historia que desconoces». «¿Qué cosas?». León apartó la mirada hacia las montañas, donde las sombras comenzaban a devorar la luz. «Necesito hacer una llamada», dijo finalmente, «y luego te lo explicaré todo». La dejó sola en el pórtico, confundida entre la rabia por el pasado y una inexplicable sensación de pérdida. Media hora después, cuando la música de la fiesta ya inundaba el pueblo, Rocío escuchó nuevamente la voz de León desde el patio trasero. «No me importa cómo lo hagas», decía con una dureza que no le había escuchado antes. «Consígueme todos los archivos sobre el proyecto de San Cristóbal, los originales, no las versiones editadas». Hubo una pausa. «Porque creo que mi padre enterró algo más que un proyecto aquí». La plaza central rebosaba de color y música. Farolillos multicolores iluminaban rostros sonrientes, mientras el mezcal y la cerveza fluían libremente entre risas y conversaciones. Rocío se movía entre la multitud, distraída. Su mente seguía atrapada en la conversación con León. ¿Qué secretos ocultaba su familia? ¿Y por qué sentía esta inexplicable punzada cuando pensaba en alejarse de él? «La administradora más hermosa de San Cristóbal». La voz pastosa de Sergio interrumpió sus pensamientos. El funcionario, con la corbata aflojada y las mejillas encendidas, le ofreció un vaso. «No, gracias». Apartó la bebida con un gesto. «¿Dónde está Moretti?». Sergio soltó una risita húmeda. «¿Ya no pueden separarse?». «Interesante. Limítate a responder». «Lo vi cerca del puesto de tamales». Se inclinó invadiendo su espacio personal. «Nadie creería que ese hombre nació en pañales de seda. Se mezcla con la chusma como un camaleón». Rocío lo fulminó con la mirada. «La chusma, como tú la llamas, es tu pueblo». «¿Y el tuyo?». Los ojos de Sergio adquirieron un brillo malicioso, aunque quizás pronto cambies de lealtades. «¿Qué insinúas?». «Que los Moretti tienen un don para persuadir a las autoridades locales». Dio un sorbo a su bebida.
Pregúntale a tu nuevo amigo sobre la herencia de la reserva, sobre cómo llegó a sus manos realmente. Un escalofrío recorrió la espalda de Rocío. ¿De qué hablas? Tu adorado invasor no compró esas tierras. La sonrisa de Sergio se ensanchó, cruel. Las heredó, de su padre, el mismo que causó el accidente donde murió el tuyo. La música, las risas, todo se desvaneció alrededor de Rocío. El mundo pareció detenerse, congelado en ese instante terrible. Mientes, susurró. Pregúntale tú misma. Sergio señaló hacia la multitud. Ahí viene tu conquistador. León avanzaba hacia ellos, sonriente, con 2 tazas humeantes. Se detuvo abruptamente al ver su expresión. «¿Rocío? ¿Qué sucede? ¿Las heredaste?» Las palabras salieron como cuchillos de hielo. ¿La reserva era de tu padre? La sonrisa desapareció del rostro de León. Sus ojos oscurecieron al posarse sobre Sergio, quien observaba la escena con deleite. «Puedo explicarlo». Dio un paso hacia ella. «Responde». La voz de Rocío cortó el aire entre ambos. El silencio se extendió, tenso como un alambre a punto de romperse. «Sí», admitió finalmente. Un murmullo se extendió entre los presentes. Algunos comenzaron a acercarse, curiosos ante la confrontación. Todo este tiempo, la traición quemaba en su garganta. ¿Estabas fingiendo desconocer la conexión? «No, yo no sabía que tu padre...» «No me mientas». Las lágrimas amenazaban, pero se negó a derramarlas. «Te burlaste de mí. De todos nosotros. Este desafío esta semana, ¿qué es? ¿Un juego para tu conciencia culpable?» La multitud crecía alrededor. Rostros conocidos los observaban confundidos. «Rocío, por favor». León intentó tomar su mano. «Hay cosas que desconoces, documentos que estoy investigando». Ella retrocedió como si su contacto quemara. «¿Más mentiras? ¿Más teatro?» «Es verdad», su voz se elevó. «Hay algo extraño en todo esto. Mi padre nunca mencionó San Cristóbal hasta su muerte. Las escrituras aparecieron después junto con los planos del resort. Qué conveniente», escupió Rocío. «El muerto carga con todas las culpas». El rostro de León se endureció. «Mi padre tiene suficientes culpas reales sin necesidad de inventarle más. Como la muerte del mío». El dolor escapó antes de poder contenerlo. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. La música se había detenido. Decenas de ojos los observaban. «Vete», dijo Rocío, la voz apenas controlada. «El desafío terminó». «Has perdido». «No me voy a ir». La determinación brillaba en los ojos de León. «No hasta aclarar esto». «¿Aclarar qué? ¿Que me manipulaste? ¿Que jugaste con nuestros sentimientos para limpiar el nombre de tu familia?» «No es así». León dio un paso adelante, frustrado. «Entonces, ¿cómo es?» Rocío lo enfrentó, ignorando las miradas. «¿Cómo es que el hijo del hombre que mató a mi padre aparece en mi pueblo, fingiendo ser un comprador cualquiera? Me reta a un debate público, acepta un desafío absurdo, y todo el tiempo sabe perfectamente quién soy yo». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de dolor y rabia. «No lo sabía», dijo León en voz baja. «Lo juro por la memoria de mi madre». Algo en su tono hizo dudar a Rocío. «Vete», repitió, esta vez sin la misma convicción. León la miró largamente, como memorizando cada detalle de su rostro. «Me iré», dijo finalmente, «pero volveré con pruebas». Dio media vuelta y se alejó entre la multitud silenciosa. Nadie se atrevió a detenerlo. Sergio se acercó, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Querida Rocío, cuánto lo siento. Estos millonarios creen que pueden jugar con nosotros como...» «Cállate», lo cortó fríamente. «Ya conseguiste lo que querías». Se alejó con la espalda recta, ignorando los murmullos compasivos. Solo cuando llegó a casa, en la soledad de su habitación, permitió que las lágrimas fluyeran. 3 días después, Rocío revisaba documentos en la oficina municipal cuando encontró algo extraño. Solicitudes de cambio de uso de suelo firmadas por Sergio, fechadas meses antes de la aparición de León. Algunas incluían cantidades astronómicas en sobornos, apenas disfrazados de compensaciones comunitarias. Ninguna mencionaba a Moretti.
Intrigada, profundizó en los archivos. Descubrió una red de permisos irregulares, todos vinculados a Sergio, aprobados mediante firmas falsificadas de funcionarios ausentes o fallecidos. Cuando amplió su búsqueda a las escrituras de la reserva, halló más inconsistencias. La transferencia a nombre de León Moretti contenía cláusulas extrañas, limitaciones que ningún comprador aceptaría voluntariamente. No parecía una compra, sino una imposición. En el registro notarial encontró algo aún más perturbador, una oferta de compra rechazada por León. El consorcio Moretti había declinado vender la reserva a una corporación multinacional por el triple de su valor comercial, apenas un mes antes de anunciar el proyecto del resort. ¿Por qué rechazar una oferta tan lucrativa si planeaban desarrollar el terreno de todos modos? Nada tenía sentido, a menos que un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Miguel, el niño del raspón, asomó la cabeza. «Señorita Rocío, hay un señor en la plaza preguntando por usted». El pequeño dudó. «Es el señor León. Ha vuelto». El corazón le dio un vuelco. «¿Qué quiere?» «Dice que tiene algo importante para mostrarle». Miguel bajó la voz. «Parece triste y tiene un ojo morado». Rocío apretó los documentos en sus manos. Durante 3 días había intentado odiar a León, convencerse de su traición, y sin embargo, «Dile que iré en un momento». Guardó los papeles en su bolso y se miró al espejo. Tenía ojeras, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Perfecto. Que viera exactamente lo que su engaño había causado. Cuando salió a la plaza, el atardecer teñía el cielo de carmesí. León esperaba bajo el laurel central, con un sobre manila en las manos y, efectivamente, un impresionante moretón alrededor del ojo derecho. Al verla, su rostro se iluminó brevemente, para luego oscurecerse al notar su expresión. «5 minutos», dijo ella al acercarse. «Es todo lo que tienes». León asintió entregándole el sobre. «Esto lo explica todo. Encontré los documentos originales en la caja fuerte de mi padre». Rocío dudó antes de abrirlo. «Hay algo más que debes saber», añadió él, su voz tensa. «Sergio no es quien crees». «Lo sé», su respuesta lo sorprendió. «He encontrado irregularidades en sus gestiones». «Hay más». León señaló el sobre. «Mucho más». Sus dedos temblaron al extraer los documentos. La primera página hizo que su sangre se helara. Una fotografía de su padre, junto a un hombre que reconoció como el padre de León, ambos sonrientes ante un mapa de la reserva. «¿Qué significa esto?» «Mi padre y el tuyo eran socios», respondió León suavemente. «No enemigos». Sentados en la mesa más apartada de la cafetería La Esperanza, Rocío escrutaba los documentos esparcidos ante ella. Su mundo, ya tambaleante, terminaba de desmoronarse con cada página que revisaba. «¿Un proyecto conjunto?» Su voz apenas superaba el murmullo. «Mi padre y el tuyo planeaban una reserva ecológica con turismo sustentable». León señaló un plano detallado. No un resort de lujo, no un complejo invasivo, una simbiosis entre conservación y desarrollo comunitario. Las firmas al pie de cada documento eran inconfundibles. Su padre, Héctor Mendoza, y Vittorio Moretti habían diseñado un proyecto que beneficiaría al pueblo sin destruir el ecosistema. Entonces, ¿por qué murió? La pregunta flotó entre ellos, pesada como plomo. León tomó aire. El derrumbe no fue un accidente. Extrajo una carta manuscrita del sobre. Mi padre sospechaba de sabotaje en los estudios preliminares. Alguien alteró deliberadamente las mediciones de estabilidad del terreno. Sergio. El nombre escapó como una maldición. No solo él. León deslizó una fotografía. Sergio estrechando manos con ejecutivos de Globalux, un conglomerado internacional de hoteles. Quieren la reserva para un megacomplejo, pero la única forma de obtenerla era eliminando a los dueños originales. Rocío completó, horrorizada. Mi padre enfermó repentinamente después del accidente del tuyo, cáncer fulminante. La amargura teñía cada palabra. Demasiado conveniente. ¿Envenenamiento? Nunca pudimos probarlo. León apretó los puños. Antes de morir, me hizo prometer que protegería el legado compartido con tu padre.
Me advirtió sobre Sergio, pero no sabía hasta qué punto estaba involucrado. Rocío intentaba procesar la avalancha de revelaciones. ¿Y por qué anunciaste un resort de lujo si no era ese el plan? Estrategia. Los ojos de León brillaron. Necesitaba atraer a los buitres, hacer que se mostraran. Si hubiera revelado mis verdaderas intenciones, jamás habría descubierto la red completa. Por eso rechazaste la oferta millonaria de venta. Exacto. León bajó la voz. Cuando llegué aquí y descubrí quién eras, intenté mantener la distancia. El plan era enfrentarte públicamente, ganar tiempo. Nunca esperé... ¿Qué? Sus miradas se encontraron. Conocerte, realmente. La sinceridad en su voz hizo que algo se agitara en el pecho de Rocío. El momento se quebró cuando la camarera pasó cerca. Ambos se enderezaron, súbitamente conscientes de los oídos que podrían estar escuchando. ¿Y ahora qué?, preguntó Rocío, regresando los documentos al sobre. Tenemos que atraparlos con evidencia irrefutable. Sergio controla al fiscal, al juez municipal. Las pruebas circunstanciales no bastarán. Entonces necesitamos una confesión. León se inclinó hacia adelante. En público, grabada. ¿Cómo piensas lograr eso? Una sonrisa lobuna apareció en el rostro de León. ¿Recuerdas la inauguración del nuevo ayuntamiento este fin de semana? La ceremonia donde Sergio será condecorado por su servicio público. Rocío hizo una mueca. Todo el pueblo estará allí, y también la prensa estatal. León sacó su teléfono mostrando un correo electrónico. Me han invitado como inversionista distinguido para anunciar formalmente el proyecto del resort. Lentamente, una idea tomó forma entre ambos. Una trampa. Rocío sintió una chispa de esperanza. Pero necesitaremos pruebas físicas además de la confesión. Los contratos originales están en la caja fuerte de su oficina. Los vi cuando me reuní con él la semana pasada. ¿Puedes abrirla? León sonrió. De algo sirven los contactos en el mundo oscuro de las finanzas. Por primera vez en días, Rocío esbozó una sonrisa genuina. Entonces, tenemos un plan. La noche antes de la ceremonia, se reunieron en la casa de Rocío para ultimar detalles. La tensión nerviosa entre ellos había sido reemplazada por algo más complejo, una complicidad nacida del propósito compartido. Micrófonos ocultos. León desplegó equipos discretos sobre la mesa. Transmisión directa a mi teléfono y al tuyo. ¿Dónde conseguiste esto? Mi guardaespaldas. Ante su mirada sorprendida, añadió: ¿creías que viajo solo por pueblos donde amenazo con construir resorts polémicos? Rocío iba a responder cuando notó el moretón en su ojo, ahora amarillento. Nunca me dijiste quién te hizo eso. León desvió la mirada. Digamos que Sergio tiene amigos menos refinados que él. Te emboscaron. La preocupación en su voz era inconfundible. 3 contra 1. Se encogió de hombros con fingida indiferencia. He tenido peores recibimientos en juntas corporativas. Sin pensar, Rocío alzó la mano y rozó suavemente el contorno del moretón. León se quedó inmóvil, como un animal salvaje que teme espantar a quien lo acaricia. Lo siento, susurró ella, por dudar de ti. Tenías motivos. Su voz se volvió ronca. Yo habría reaccionado igual. El tiempo pareció detenerse. Estaban tan cerca que compartían el mismo aire, cálido y cargado de posibilidades. León inclinó levemente la cabeza, sus labios casi rozando los de ella. Deberíamos, murmuró Rocío sin apartarse. Sí, respondió él, sin moverse tampoco. La distancia entre ambos desapareció. El beso, contenido durante días de tensión y descubrimientos, estalló como una tormenta largamente anunciada. Las manos de Rocío se hundieron en su cabello, mientras él la atraía por la cintura, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron jadeantes, la realidad regresó lentamente. Esto complica las cosas, dijo Rocío sin soltarlo. Las mejora, diría yo. León sonrió contra sus labios. Un pitido del teléfono rompió el hechizo. Un mensaje de texto. Todo listo para mañana. Trae el cheque y los documentos firmados. La transferencia debe completarse antes del anuncio oficial. León mostró la pantalla a Rocío. El anzuelo está tendido,
murmuró. Cree que mañana firmaré la transferencia corrupta de la reserva, y en lugar de eso, lo expondremos ante todo San Cristóbal. Se miraron, súbitamente conscientes de los riesgos. Si algo sale mal, comenzó ella. No saldrá mal. León tomó su rostro entre las manos. Esto es por tu padre, por el mío, por este lugar que ambos amaban. Rocío asintió, encontrando en sus ojos la misma determinación que sentía crecer en su interior. Una última cosa, dijo León, rebuscando en su maleta. Extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. Esto le pertenecía a tu padre. Dentro, un reloj antiguo de bolsillo brillaba tenuemente bajo la luz. En la tapa interior, una inscripción. Para Héctor, mi hermano, en esta visión compartida. V.M. Las lágrimas que Rocío había contenido durante años finalmente fluyeron libremente. León la abrazó en silencio, ofreciéndole un refugio mientras el dolor acumulado encontraba su cauce. Cuando el amanecer despuntaba, ambos habían memorizado cada detalle del plan. Se separaron brevemente para prepararse, con la promesa de reencontrarse en la ceremonia. A las 10 en punto, Rocío esperaba en las escalinatas del nuevo ayuntamiento. La plaza bullía de actividad, con habitantes festivos y periodistas acomodando sus equipos. En el estrado, Sergio, vestido con un traje costoso que gritaba «Soborno», saludaba a los recién llegados, pero no había señales de León. Las 10:30. El acto estaba por comenzar. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Las 11 menos cuarto. El alcalde tomó el micrófono para dar inicio a la ceremonia, y León seguía sin aparecer. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos a tu novio millonario. Si quieres verlo con vida, ven sola al almacén abandonado junto al río, sin trucos, sin policía». Adjunta. Una fotografía. León, inconsciente, con un hilo de sangre recorriendo su rostro. El mundo pareció detenerse. Miró hacia el estrado, donde Sergio sonreía triunfal. Sus miradas se cruzaron brevemente y el funcionario corrupto le dedicó un pequeño saludo burlón. El mensaje estaba claro. Habían sido descubiertos. Cuando el alcalde comenzó su discurso, Rocío ya corría hacia el río, con el corazón martilleando contra su pecho y una única pregunta atormentándola. ¿Llegaría a tiempo para salvar a León? El almacén abandonado se alzaba junto al río como un cadáver oxidado. Décadas atrás había albergado cosechas, ahora solo guardaba sombras y recuerdos. Rocío se detuvo a 50 metros, jadeante. La adrenalina bombeaba en sus venas, agudizando cada sentido. Un pájaro levantó vuelo entre los árboles cercanos, sobresaltándola. No había venido desarmada. El spray de pimienta que siempre llevaba en la bolsa parecía risible ahora, pero era mejor que nada. Además, había activado la función de rastreo en su teléfono y enviado su ubicación a Miguel, con instrucciones de alertar a doña Consuelo si no recibía noticias en 1 hora. Una puerta metálica, semiabierta, crujió con la brisa. Dentro, oscuridad casi absoluta. León, susurró para sí misma, como una plegaria, como un amuleto. Respiró hondo y avanzó. El interior apestaba a humedad y a algo más, un olor químico que no logró identificar. Sus ojos, adaptándose lentamente, distinguieron siluetas de maquinaria abandonada, sacos rotos, charcos de agua estancada. Un sonido la paralizó, pasos pesados sobre cemento agrietado. «Bienvenida, administradora». La voz no pertenecía a Sergio. Emergiendo entre las sombras, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla la observaba. Reconoció a Darío, el matón que hacía el trabajo sucio del ayuntamiento. «¿Dónde está León?», exigió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Darío sonrió, revelando un diente de oro. «El Principito está disfrutando nuestra hospitalidad. Sígueme». Avanzaron hacia el fondo del almacén. Tras una puerta metálica encontraron una oficina improvisada. Atado a una silla, con la camisa rasgada y el rostro magullado, León intentaba mantenerse consciente. Sus ojos se iluminaron al verla, para luego oscurecerse con terror. «Rocío, no».
Es una trampa. ¡Qué observador, señor Moretti! Sergio emergió de las sombras, sosteniendo una carpeta. Aunque llega tarde a la revelación, 2 hombres más aparecieron bloqueando la salida. Rocío evaluó sus opciones, encontrándolas escasas. Suéltalo, Sergio. Esta locura solo empeora tu situación. ¿Mi situación? El funcionario soltó una carcajada. Mi querida Rocío, no entiendes nada. En 2 horas firmaré los papeles que me convertirán en socio minoritario de Globalux. $10 millones por facilitar la adquisición de un terreno problemático. Caminó hacia León dándole una palmada condescendiente en la mejilla. Gracias a la obstinación de los Moretti, el precio se disparó. La ironía es deliciosa. Nunca saldrás impune, escupió León. La gente sabrá... ¿Qué sabrán? Sergio abrió la carpeta, exhibiendo documentos. Que el heredero Moretti y la administradora Mendoza murieron trágicamente investigando la inestabilidad del terreno, como sus padres. Historia repetida, dirán los periódicos. Un escalofrío recorrió la espalda de Rocío. No era una amenaza vacía, era un plan elaborado. Los micrófonos, susurró León, mirándola significativamente. Sergio frunció el ceño. ¿Qué dice? Nada, interrumpió Rocío, comprendiendo súbitamente. El micrófono que León le había dado seguía oculto bajo su blusa, transmitiendo todo a sus teléfonos. Delira por los golpes. Se acercó lentamente a Sergio, adoptando una expresión derrotada. Siempre fuiste tú, ¿verdad? Desde el principio. Brillante deducción. El sarcasmo goteaba de sus palabras. ¿Tú provocaste el derrumbe que mató a mi padre? Sergio sonrió, inflado de orgullo perverso. Un pequeño ajuste en los explosivos de prueba, demasiado cerca de la falla geológica. Tan fácil culpar a la negligencia corporativa. ¿Y el padre de León? ¿También lo eliminaste? Un toque de cadmio en su café diario durante meses, indetectable, acumulativo. Para cuando los médicos identificaron el envenenamiento ya era tarde. Cada confesión, cada palabra quedaba grabada. Rocío mantuvo la expresión neutral, mientras su interior bullía entre náuseas y esperanza. ¿Por qué?, preguntó, ganando tiempo. Trabajaban para mejorar San Cristóbal. ¡Mejorar! Sergio escupió la palabra. Querían migajas cuando podíamos tener el pastel entero, un eco-resort sustentable frente a un complejo internacional de lujo. Sacudió la cabeza con desdén. Idealistas estúpidos. León, a pesar del dolor, sonrió ligeramente. Cada palabra incriminatoria quedaba registrada. ¿Y ahora qué? Rocío avanzó otro paso, acercándose más a León. ¿Otro accidente? Precisamente. Sergio consultó su reloj. El derrumbe accidental ocurrirá en exactamente 40 minutos. Tiempo suficiente para que yo esté en el estrado recibiendo mi condecoración, con docenas de testigos. Señaló unos explosivos rudimentarios colocados estratégicamente en columnas ya debilitadas. Cuando encuentren sus cuerpos, si los encuentran, todo el mundo asumirá que vinieron a buscar pruebas y provocaron accidentalmente el colapso. Sonrió con suficiencia. La imprudencia juvenil tiene consecuencias fatales. No funcionará, dijo León con voz ronca. Hay demasiadas pruebas. ¿Las que escondiste en tu habitación del hotel? Sergio chasqueó la lengua. Confiscadas esta mañana. ¿Las que enviaste a tu abogado? Interceptadas. Eres predecible, Moretti. El pánico comenzó a filtrarse en la expresión de León. Rocío comprendió que no mentía. Darío, asegúrate que estén bien amarrados. No queremos que escape ninguno. Sergio se dirigió hacia la puerta. Ha sido un placer conspirar con ustedes, pero tengo una ceremonia a la cual asistir. ¿No te quedarás para el espectáculo final?, provocó Rocío. Querida, la distancia es la mejor coartada. Le sopló un beso burlón. Descansen en paz, tortolitos justicieros. Cuando Sergio desapareció, Darío y sus compinches comenzaron a atarla a otra silla. El reloj en la pared marcaba implacablemente los minutos restantes. 38, 37, 36. Revisarlos bien, ordenó Darío a sus compañeros. El jefe dijo que son astutos. Uno de ellos palpó bruscamente a Rocío encontrando el spray de pimienta. Se burló, guardándoselo en el bolsillo.
Mientras los ataban espalda contra espalda, los dedos de León buscaron los suyos, entrelazándose en un contacto desesperado. «Lo siento», murmuró él. «Aún no estamos muertos», susurró Rocío. «El micrófono... inútil. Nadie escucha la transmisión». Los matones terminaron su trabajo y se dirigieron hacia la puerta. «Volveremos en 10 minutos para la verificación final», anunció Darío. «Disfruten sus últimos momentos juntos». Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó sobre ellos como una losa. «Puedo alcanzar el nudo de tu mano izquierda», susurró León, «pero necesitaré tiempo. Tiempo es lo que no tenemos». Rocío señaló con la barbilla el reloj. 29 minutos. León comenzó a trabajar en los nudos, sus dedos moviéndose frenéticamente. «La transmisión del micrófono va directo a nuestros teléfonos, pero están en manos de esos matones ahora». Rocío cerró los ojos, pensando desesperadamente. «Espera, le di instrucciones a Miguel. Si no tenía noticias mías en una hora, debía alertar a doña Consuelo». «¿La maestra?» León sonaba confundido. «Cuyo hermano es el comisario regional. Vendrá con refuerzos, pero no llegarán a tiempo». Un nudo se dio. León continuó trabajando en el siguiente. «Tenemos que ganar tiempo entonces». 21 minutos. La puerta se abrió de golpe. Darío regresó, ahora solo. El jefe llamó. Quiere asegurarse de que no tengan más dispositivos ocultos. Su mirada recorrió a Rocío lascivamente. «Tendré que revisar más minuciosamente». León se tensó detrás de ella. «Adelante», desafió Rocío. «Pero antes, tengo curiosidad. ¿Cuánto te está pagando Sergio por esto? ¿Vale la cadena perpetua?» Darío se detuvo, frunciendo el ceño. «¿De qué hablas?» «Del micrófono que llevo». Rocío sonrió, jugándose todo, transmitiendo cada palabra a la estación de policía. El hombre palideció visiblemente. «Mientes». «¿Seguro?» «Sergio confesó 2 asesinatos. Tú eres cómplice». Inclinó la cabeza. «Pero podría testificar que intentaste ayudarnos, si nos desatas ahora». Darío dudó, su mirada saltando entre ellos y la puerta. «No la escuches», intervino León comprendiendo su estrategia. Ya es tarde para él. Funcionó. La psicología inversa hizo dudar al matón. «Dame los teléfonos», exigió Rocío. «Compruébalo tú mismo». Darío sacó ambos dispositivos. Al desbloquear el de León, un archivo de audio se reproducía, grabando en tiempo real. «¡Mierda!». El pánico se apoderó del matón. «¿Quién está escuchando esto?» «Todos», mintió Rocío con convicción. «La ceremonia ha sido interrumpida. La policía viene en camino». 10 minutos en el reloj. Darío sacó una navaja. Por un instante aterrador, Rocío creyó que los mataría. En lugar de eso, cortó las cuerdas. «Yo nunca estuve aquí», gruñó. «Ustedes se liberaron solos». Salió corriendo, dejándolos parcialmente desatados. León terminó de liberarse rápidamente. Luego ayudó a Rocío. 7 minutos. «Los explosivos», dijo ella, corriendo hacia las columnas. Juntos, examinaron el mecanismo rudimentario, un temporizador conectado a 6 cargas estratégicamente colocadas. «¿Puedes desactivarlo?», preguntó Rocío, desesperada. León estudió los cables, gotas de sudor perlando su frente. «No sin herramientas. Pero podemos...». Sus ojos se iluminaron. «Agua. Necesitamos empapar los detonadores». 5 minutos. Buscaron frenéticamente. Rocío encontró una manguera vieja conectada a un grifo oxidado. Milagrosamente, al girar la llave, un chorro de agua salió. «¡Aquí!», gritó. León tomó la manguera, dirigiendo el agua hacia los detonadores. Trabajaron metódicamente, empapando cada carga. 2 minutos. «El último está demasiado alto», señaló Rocío. Sin dudar, León se arrodilló, ofreciéndole sus hombros. «Sube». En perfecta sincronía, como si llevaran una vida trabajando juntos, Rocío trepó. Estiró el brazo, dirigiendo la manguera hacia el último detonador. 30 segundos. El agua goteaba por las paredes, por sus ropas, por sus rostros tensos. 15 segundos. «Creo que es suficiente», jadeó Rocío. León la ayudó a bajar. Se miraron aferrándose mutuamente mientras el temporizador llegaba a 0. Un chasquido.
chispas. Pero los detonadores empapados fallaron. El silencio nunca había sonado tan dulce. Afuera, sirenas se aproximaban, se abrazaron, temblando de alivio y adrenalina en descenso. «Tenemos que llegar a la ceremonia», dijo Rocío finalmente. «Detener a Sergio antes de que escape». «La grabación», asintió León, recuperando su teléfono del suelo donde Darío lo había dejado caer. «Está completa». «¿Sabes qué?» Rocío tomó su rostro magullado entre las manos. «Creo que nuestros padres estarían orgullosos». Por toda respuesta, León la besó brevemente. «Vamos a terminar esto». Salieron al sol empapados, golpeados, pero vivos, y con la verdad, finalmente, liberada de su prisión subterránea. El nuevo ayuntamiento resplandecía bajo el sol del mediodía. Banderas multicolores y guirnaldas festivas adornaban la fachada recién pintada. En el estrado decorado con flores autóctonas, Sergio saludaba a los asistentes como un monarca benévolo, seguro de su impunidad. A 2 calles de distancia, un taxi destartalado avanzaba a toda velocidad. Dentro, Rocío y León repasaban su estrategia final. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, limpiando delicadamente una mancha de sangre en la mejilla de él, como si hubiera peleado con un oso. León intentó sonreír, pero una mueca de dolor sustituyó al gesto. Pero listo para el último asalto. El conductor los miraba por el retrovisor, intrigado por sus ropas empapadas y rostros magullados. «Una caída en el río», explicó Rocío, notando su mirada. «Las excursiones románticas a veces salen mal». Cuando el taxi se detuvo a una cuadra de la plaza, el bullicio de la celebración los recibió. Tambores, música, risas. El pueblo entero festejaba, ajeno a la corrupción que sería expuesta minutos después. «Necesito 5 minutos para preparar el audio», murmuró León, manipulando su teléfono. «Conectarlo a los altavoces será el reto». «Déjame eso a mí», Rocío señaló hacia un costado de la plaza. «Joaquín maneja el sonido, es primo de Miguel». «¿Toda la ciudad está emparentada?» «Prácticamente». Sonrió, y por un instante fugaz, pudo imaginar un futuro donde estas bromas cotidianas formaran parte de su vida compartida. Se separaron estratégicamente. León rodeó la plaza hacia la cabina de sonido, mientras Rocío avanzó directamente hacia el frente de la multitud. Necesitaban distraer a Sergio lo suficiente para implementar su plan. En el estrado el alcalde pronunciaba un discurso tedioso sobre progreso y tradición. A su lado, Sergio consultaba impacientemente su reloj. Probablemente esperando noticias del almacén, pensó Rocío con amarga satisfacción. Cuando Sergio la vio entre la multitud, su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y terror. Se recuperó rápidamente, pero el daño estaba hecho. Había mostrado su verdadero ser, aunque fuese por un segundo. Rocío sostuvo su mirada, desafiante, mientras avanzaba hasta la primera fila. El mensaje era claro: «Has fracasado». Sergio se inclinó disimuladamente hacia uno de sus guardaespaldas, susurrando instrucciones urgentes. El hombre asintió y comenzó a moverse hacia el borde del estrado, buscándola con la mirada. El alcalde, ajeno al drama que se desarrollaba, continuaba su monólogo. «Y ahora es un honor presentar a quien ha hecho posible esta hermosa obra, nuestro secretario de Desarrollo, Sergio Bárcenas». Aplausos dispersos. Sergio se acercó al micrófono, componiendo una sonrisa forzada. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de escanear la multitud, buscando desesperadamente a León. «Ciudadanos de San Cristóbal», comenzó con voz temblorosa, «hoy celebramos más que un edificio. Celebramos el futuro». Rocío divisó a León cerca de la cabina de sonido, trabajando frenéticamente junto a Joaquín. Necesitaban más tiempo. Levantó la mano, interrumpiendo el discurso. «Señor secretario, tengo una pregunta». Un murmullo recorrió la plaza. Interrumpir a un funcionario en pleno discurso era una transgresión imperdonable en el protocolo local. Sergio se tensó visiblemente. Las preguntas al final, administradora Mendoza. «Es urgente». Rocío dio un paso al frente. «Sobre las muertes de Héctor Mendoza y Vittorio Moretti».
El silencio cayó como una losa. El nombre de su padre, pronunciado en voz alta, resonó entre los edificios coloniales. No sé de qué habla. Sergio apretó el micrófono. Esos accidentes ocurrieron hace años. ¿Accidentes? Rocío vio a León darle una señal desde la cabina. Todo listo. ¿O asesinatos premeditados? La multitud contuvo el aliento. El alcalde miró a su secretario desconcertado. Los guardaespaldas comenzaron a moverse hacia Rocío. «Creo que la señorita Mendoza necesita descansar», intervino Sergio, gesticulando hacia sus hombres. «Las emociones de los últimos días. Dejemos que hable San Cristóbal». La voz de Rocío resonó con autoridad. Se volvió hacia la plaza llena. «¿Quieren escuchar la verdad sobre lo que pasó con nuestros padres, León? ¿Sobre quién está detrás de la venta corrupta de nuestra reserva?» «Sí», gritó alguien. Luego otro, y otro más. Una oleada de voces se alzó, exigiendo respuestas. Sergio abandonó el micrófono dirigiéndose hacia las escaleras laterales. Huía. «¡Ahora, León!», gritó Rocío. Los altavoces chirriaron. Luego, clara como el cristal, la voz grabada de Sergio inundó la plaza. «Tú provocaste el derrumbe que mató a mi padre. Un pequeño ajuste en los explosivos de prueba, demasiado cerca de la falla geológica, tan fácil culpar a la negligencia corporativa. ¿Y el padre de León? ¿También lo eliminaste? Un toque de cadmio en su café diario durante meses, indetectable, acumulativo, para cuando los médicos identificaron el envenenamiento, ya era tarde. La grabación continuó, implacable. Cada confesión, cada detalle macabro del plan para eliminarlos a ellos también. La multitud escuchaba, horrorizada e hipnotizada a partes iguales. Sergio quedó paralizado en mitad de las escaleras, como un animal acorralado. Sus guardaespaldas, confundidos, miraban alternativamente a su jefe y a los altavoces. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral envolvió la plaza. Luego, como un tsunami, la indignación se desató. Gritos, insultos, exigencias de justicia. Aprovechando la confusión, Sergio reanudó su huida, empujando a quienes se interponían en su camino. Pero no llegó lejos. Darío, sorprendentemente, emergió entre la multitud y le bloqueó el paso. «Se acabó, jefe». El matón lo sujetó firmemente. «No voy a caer por ti». Dos policías estatales se acercaron rápidamente y esposaron a Sergio, quien seguía balbuceando negativas incoherentes. Entre la multitud, Rocío divisó al comisario regional, hermano de doña Consuelo. El plan de contingencia había funcionado. León apareció a su lado, tomando discretamente su mano. «Lo logramos», susurró ella. «Tus padres estarían orgullosos», respondió él, apretando suavemente sus dedos. Ambos. El alcalde, aturdido por los acontecimientos, intentaba recuperar el control de la situación. Se acercó al micrófono, carraspeando nerviosamente. «Ciudadanos, por favor, mantengamos la calma. Las autoridades investigarán estas graves acusaciones y...» «No son acusaciones», interrumpió León avanzando hacia el estrado. «Son hechos». Subió las escaleras con paso decidido, ignorando el dolor de sus costillas probablemente fracturadas. La multitud se silenció, expectante. «Mi nombre es León Moretti», comenzó con voz clara y firme. «Hijo de Vittorio Moretti. Vine a San Cristóbal siguiendo el último deseo de mi padre, proteger la visión que compartía con Héctor Mendoza». Los murmullos se intensificaron. Rocío subió también al estrado situándose junto a él. «¿Qué visión era esa?», preguntó alguien desde la multitud. León sacó de su bolsillo un plano doblado, milagrosamente salvado de la confiscación. «Un centro ecológico comunitario», explicó, desplegándolo para que todos pudieran ver. «Un modelo de turismo sustentable donde San Cristóbal sería propietario mayoritario, no un resort de lujo, no un complejo extranjero, un legado para las generaciones futuras». Extendió el plano hacia el alcalde, quien lo tomó con manos temblorosas. «Esta es mi propuesta oficial, señor alcalde, no como dueño, sino como socio minoritario. La reserva pertenece a San Cristóbal por derecho propio». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Incluso Rocío lo miró sorprendida.
El dinero que iba a invertir en el resort, continuó León, será destinado a un fideicomiso comunitario, para becas educativas, desarrollo agrícola, conservación, administrado por alguien en quien todos confían. Miró a Rocío. Si ella acepta. La plaza estalló en aplausos y vítores. Cámaras de prensa que habían llegado para cubrir la ceremonia captaban ahora un momento histórico completamente distinto. Rocío dio un paso al frente, aún procesando lo ocurrido. San Cristóbal siempre ha luchado por su futuro, dijo con voz firme. Hoy recuperamos no solo nuestra reserva, sino la verdad, y con ella la posibilidad de honrar el legado de quienes soñaron con un desarrollo que respetara nuestra tierra y nuestra gente. Miró a León, encontrando en sus ojos una promesa que trascendía los negocios. Este proyecto no será fácil, continuó. Tendremos que redefinir qué significa progreso para nosotros. Pero lo haremos juntos como comunidad. Los aplausos resultaron ensordecedores. El alcalde, recuperando la compostura, asintió solemnemente. El ayuntamiento apoya plenamente esta iniciativa, declaró, adaptándose con la velocidad de un político experimentado. Hoy comienza una nueva era para San Cristóbal. Mientras la celebración continuaba, ahora genuina y espontánea, Rocío y León se apartaron discretamente. Necesitaban un momento de calma tras la tormenta. En un rincón tranquilo de la plaza, bajo la sombra de un ahuehuete centenario, finalmente pudieron respirar. «Lo hicimos», murmuró León, incrédulo. «Realmente lo hicimos. Parece un sueño». Rocío tocó suavemente sus costillas magulladas, aunque las heridas sugieren lo contrario. Valió cada golpe. Se miraron en silencio, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran adversarios, ni siquiera aliados temporales. Eran algo nuevo, indefinible todavía, pero innegablemente poderoso. «¿Y ahora qué?», preguntó ella finalmente. «Ahora…», León sonrió, mirando hacia la multitud celebrante. «Ahora viene la parte difícil. Construir algo que perdure. ¿Te quedarás?». La pregunta escapó antes de poder contenerla. «Tengo negocios que atender en Europa», respondió él serio. El corazón de Rocío se encogió momentáneamente. Luego León añadió, «Pero resulta que puedo dirigirlos desde cualquier lugar con conexión a Internet. San Cristóbal tiene el peor servicio de Internet del estado», advirtió ella, conteniendo una sonrisa. «Un problema que el fideicomiso podría solucionar». León tomó su mano. «Además, me gusta la administradora local, muy obstinada, muy valiente». «Suena complicada. No busco facilidad». Sus ojos brillaron. «Busco autenticidad». Al otro lado de la plaza, la gente comenzaba a congregarse nuevamente. Pronto requerirían su presencia para formalizar acuerdos, responder preguntas, planificar el futuro. Pero por un momento más, permanecieron en su burbuja privada. «Este protesto», dijo Rocío suavemente acercándose a él, «va a durar toda la vida». Y mientras el pueblo entero observaba, sellaron su alianza con un beso que prometía no solo pasión, sino propósito compartido. Un beso que no borraba sus diferencias, sino que las celebraba. Un beso que no exigía cambios imposibles, sino crecimiento mutuo. Un beso que, en cierto modo, había salvado a San Cristóbal. Porque a veces, la mayor revolución comienza con el encuentro inesperado de dos mundos que descubren, en su aparente oposición, una armonía más profunda que cualquier diferencia. Y tú, querido lector, ¿lucharías por amor, incluso si empieza con una guerra? Y colorín colorado, esta historia de amor se ha terminado. Pero antes de despedirnos, cuéntame, ¿desde qué rincón de este mundo has estado leyendo sobre Rocío y León? ¿Estabas con una taza de café, mordiendo las uñas con cada cliffhanger, o quizás escondido bajo las sábanas con el brillo de la pantalla iluminando tu cara de intriga? Si te gustó esta historia de amantes obstinados, compártela con tus amigos, porque, como dice el refrán en San Cristóbal, un beso robado vale más que 1000 protestas, pero los dos juntos pueden cambiar un pueblo entero.